De igual manera, saludar a Carlos Espín, si puede activar su micrófono. Lo saluda Gustavo Navarro. Carlos, él es internacionalista y seguramente vamos a arrancar por algunos puntos que tengan que ver también con las relaciones diplomáticas de Ecuador. Carlos, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Pues listos para arrancar. Muy bien. Para poder iniciar, y yo creo que junto al abogado Estupiñán y también a usted, Carlos, vamos a tocar, yo creo que podemos fusionar dos temas y podríamos, porque forman parte de las crisis diplomáticas que Ecuador, esta es la cuarta ruptura de este tipo bajo el mandato de Noboa con el anuncio, ¿no?, que se hizo de declarar persona non grata a Basilio Antonio Gutiérrez García, embajador de Cuba en Ecuador, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión diplomática. Consta en una nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 4 de marzo, apenas casi 2 días atrás. En el documento, además de esta declaratoria, la Cancillería ecuatoriana concedió un plazo de 48 horas para que el embajador y los funcionarios de la Embajada de Cuba en Ecuador abandonen al país. De igual manera, José María Borja deja de ser o prestar funciones como embajador en Cuba y para otras misiones diplomáticas que tenían sede ahí. Esta implicación, esta incertidumbre de la continuidad operativa, se mantienen preferencias arancelarias, porque ahí viene el tema. ¿Tiene un costo comercial o no? Para saber si diplomáticamente continuamos con Colombia, pero hay un embate comercial. No así con México, Venezuela y Nicaragua, que se rompió totalmente todo acuerdo. ¿Cuál sería el costo en este caso o si se mantiene la balanza comercial positiva que Ecuador tiene con Cuba? Quisiera arrancar con usted, Francisco Estupiñán. Adelante. Gracias, Gustavo. Y sí, bueno, el primer análisis es del comercial y eso nos lleva definitivamente a ver las cifras, querido Gustavo. ¿Y qué nos dicen las cifras? Que bueno, tenemos una balanza de 2.8 millones de dólares en exportaciones a Cuba. Entonces, si nosotros comparamos la balanza comercial con otros países, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, tenemos que entender en cuenta que la balanza comercial entre Ecuador y Cuba en realidad no es tan importante. Entonces, desde ahí tenemos, sí hay un superávit, es verdad, Ecuador tiene un superávit entre 2 a 3 millones de dólares, pero en realidad yo creo que no va a afectar gravemente el tema comercial, no creo que va por ahí la afectación. Sí hay obviamente productos específicos que tendrán una afectación, especialmente los de limpieza, aceites, que son los principales productos de exportación hacia Cuba. Pero en el macro no vemos que vaya a haber una afectación comercial. Y obviamente esto se da porque no existe un número importante entre los dos países. Entonces, mi pregunta, o sea, y para que la gente lo entienda, ¿una ruptura diplomática supone una ruptura comercial o no? Es excelente la pregunta. No necesariamente. Entonces, lo que se podría haber afectado evidentemente es los viajes, más traslados comerciales, pero en realidad no debería afectarlo. Vamos a hablar del tema de México, ¿no es cierto? Ya no tenemos una relación diplomática, pero eso no ha afectado mayormente en este año, al menos hasta el cierre, el tema comercial. Pero siempre es bueno analizar eso, obviamente, ¿no es cierto? Si vamos a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pues bueno, es nuestro socio comercial número 1, puede que afecte. En el tema de Cuba, actualmente no hay un riesgo y no debería implicar una relación diplomática que obstaculice, ¿no es cierto?, un proceso comercial también. Entonces, desde ese lado creo que no deberíamos tener una preocupación. Lo que sí, obviamente, como todo Estado, debemos siempre propender a tener más relaciones y abrir mercados, eso sin duda. Pero también tenemos que ver el interés nacional, es decir, cuáles son las razones por las cuales se tomaron estas decisiones. Y ahí, claro, nos lleva que la propia Convención de Viena nos dice que no tenemos que dar una justificación o una razón para declarar a una persona no grata. Por ahí veo algunas personas preocupadas de que no se ha dicho la razón, de que tenemos que dar una razón, de que tenemos que dar una explicación. En realidad que legalmente no la tenemos que dar. No hay una razón específica que se tenga que dar por la propia Convención de Viena. Ahora, obviamente hay temas de seguridad que seguramente no todos conocemos. Hay temas obviamente de interés del Estado que seguramente las tienen y que nosotros no necesitamos saber porque tampoco lo exige la norma. Entonces creo que en esa parte hay que ser claros en que si se toma una decisión, pues obviamente
como Estado, nosotros queremos que nuestros mandatarios tomen las mejores decisiones, lógicamente, pero también tenemos que entender que tenemos un marco regulatorio en el cual especifica que no se tiene que dar una razón por la cual se declara persona no grata a un embajador o a un funcionario diplomático. Entonces, creo que desde esa arista más bien deberíamos entender que no debería afectar lógicamente una brecha en la relación comercial que tenemos, pero también dimensionémonoslo, Gustavo, o sea, es una relación de casi $3 millones anuales, entonces no, tampoco yo diría viene a influir en algo tan grande para el Estado ecuatoriano al final del año. Entonces creo que debería tomarse ese análisis de esos dos puntos de vista. Carlos, ¿cuál es su opinión respecto a esta ruptura, que siempre será una crisis porque hay declaraciones por parte del gobierno cubano diciendo que esto era arbitrario y demás, pero no hay duda? Si los vemos alineados son México, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ideológicamente casi todos de alguna manera conectados, apoyados entre sí. México es el último sustento de Cuba en generación de petróleo y demás. Y el gobierno ecuatoriano hoy tiene otro tipo de perspectivas y de enfoque diplomático que lo ha evidentemente marcado el presidente Daniel Noboa con su agenda internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchas gracias, Gustavo, qué gusto. Igual buenos días a Francisco y a todos los que nos miran. A ver, hay un tema importante y es que hemos visto una intensidad muy alta de las relaciones internacionales en este tiempo. Y es evidente que dentro de esto, pues la ruptura de este tipo de relaciones puedan ocasionarse, se den, ha pasado también antes. Recordemos en el pasado, pues cuando se congeló la señal. Ojalá que regrese pronto. Ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, ahí está. Ahí volvió. Te congelaste por un momento, Carlos. Muchas gracias. Que fuimos, nos llevó a un conflicto ante la Corte Internacional de Justicia en el pasado, pues tuvimos un conflicto también, se dieron relaciones, una ruptura de ciertas relaciones diplomáticas y como decía Francisco, esto no afectó necesariamente el comercio. Entonces, esto es normal por la manera en que se alinean, digamos, en este caso los gobiernos, no son de un lado, son del otro lado, y es perfectamente normal. Por eso, la misma Convención de Viena establece que no se den motivos para justificar por qué se hacen este tipo de determinaciones, justamente porque es una potestad del Estado que recibe, en este caso, a una misión diplomática. Entonces, considero que esto es algo que en el contexto es perfectamente normal, puede darse, se ha dado en el pasado y no necesariamente tiene que empañar relaciones, en este caso, económicas o comerciales, que valga la redundancia, en este caso, pues no sería tampoco un impacto muy alto de manera general, pero en todo caso es algo que puede darse, que se da dentro del derecho internacional. Por eso se lo contempla justamente en la Convención de Viena, ¿no? Está claramente especificado. Ahora, para ustedes dos, esta imagen, hay dos, miren, la comunicación digital nos ayuda muchas veces a los medios tradicionales no solamente a ser interpretativos, sino a que se generen evidencias para buscar un fondo de lo que ustedes dicen, una razón. Hay una razón justificada. E inmediatamente la razón justificada veían, y el tema de espionaje, ¡pum!, saltó. Saltó porque inclusive se dio un vuelo de dron donde se ve un funcionario de la Embajada de Cuba, porque está referido georreferencialmente que era la Embajada de Cuba, la terraza, quemando documentación. ¿No les parece? ¿Cuál es su opinión sobre, en primer lugar, la forma? Porque, a ver, yo entiendo que puede haber documentos que no deban de regresar en 48 horas a Cuba o que tengan que destruirlos, como quieran. Pero de esa forma, en ese contexto, y otro, el que el número de empleados ha sido observado porque generaba, yo entiendo que son pagados por el gobierno de Cuba o no, y decían no, son pagados por el gobierno de Ecuador. ¿Podrían aclarar estas dos imágenes que serían como el descargo de la crisis diplomática cuando inmediatamente se volvió la comunicación digital viral con estas dos imágenes? Imágenes de una persona quemando documentos y la otra de vítores y reuniones con una gran cantidad de empleados donde hablaban de una nómina soplada de personas. ¿Cómo se justifica eso si es que el gobierno de Cuba no tiene dinero para pagarlo? ¿Ecuador lo hacía o no? Francisco.
Bueno, gracias Gustavo. En esta parte creo que vale empezar también indicando algo y es, ¿qué es el Estado cubano? Ya, y todos sabemos, o sea, vamos 65 años de un socialismo, que ¿qué es lo que realiza Gustavo? Más de 1.000 detenciones arbitrarias, más de 300 detenciones arbitrarias por mes, hay más de 1.000 presos políticos, Gustavo. Entonces, primero hay que entender qué tipo de Estado es el que está actuando en este caso, y es un Estado evidentemente violatorio de derechos humanos. Entonces, claro, cuando dicen rompemos relaciones con Cuba, en realidad personalmente deberíamos haber roto hace tiempo, no ahora. Entonces, no solo por lo que pueda estar sucediendo, que no sabemos del tema de espionaje, pero sí por las innumerables violaciones de derechos humanos. O sea, es impresionante cómo un Estado en este siglo sigue haciendo violaciones tan aberrantes como encarcelar a opositores políticos. Es una locura. Entonces, yo sí creo que una de las acciones que puede tomar el Estado y una de las razones, si es que quiere buscar, es la violación de derechos humanos aberrante que tiene más de 60 años en el gran pueblo cubano, pero que lastimosamente está gobernado por malas personas. Dicho eso, el tema de la destrucción de los documentos. La Convención de Viena mismo establece que esos documentos son inviolables, ¿no es cierto? O sea, técnicamente nosotros no podemos, ningún Estado, interferir o interceptar esos documentos. Y al mismo tiempo sí existe la facultad de destruirlos. Eso también, tal vez la forma es un poquito arcaica, vamos a decirlo así. ¿Por qué digo arcaica? Porque, por ejemplo, Estados Unidos ya se retiró en varias veces de algunas embajadas. Sí, obviamente hubo varios casos donde, si no mal recuerdo, fue en el 79, cuando en Irán, por ejemplo, cuando hubo esta invasión hacia la embajada, se destruyeron documentos de la embajada de Estados Unidos. Claro, estábamos hablando de una destrucción de cortapapeles. Yo personalmente, esto no es información clasificada, puedo comentarlo, dentro de la embajada, cuando trabajé 10 años, uno de los aparatos más importantes que teníamos era la destrucción de papeles. Entonces, técnicamente no es algo ilegal, no es algo, digamos, fuera de lo común. De hecho, de nuevo digo, está protegido por ciertos gobiernos y de hecho las normas internas te obligan incluso a destruir papeles cuando es información sensitiva. Entonces, en ese sentido yo no veo ninguna irregularidad. Lo que sí llama la atención, y esto obviamente la gente lo puede ver, ¿no es cierto?, es que usen un horno, tipo horno, para quemar documentos. Claro, eso, imagínense, eso no, o sea, no se ve en un siglo actual que no tengan ni siquiera un destructor de papeles, ¿no es cierto? Eso venden en cualquier papelería. Entonces, yo creo que la forma, evidentemente, es lo que más nos llamó la atención de usar fuego en el siglo XXI para, obviamente, quemar documentos, a no usar, obviamente, cortapapeles. Pero vamos al fondo del asunto. Obviamente, tienen todo el derecho de destruir papeles. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Son papeles de investigación, de inteligencia que se hizo en Ecuador? No lo sabemos. Las únicas personas que pudieran saber esto justamente son las autoridades ecuatorianas. Pero tampoco les podemos exigir, ¿no es cierto? La propia Convención de Viena dice que no tienen que dar una razón, como también lo ha comentado Carlos. Entonces, en ese sentido, pues sencillamente no se puede nosotros elucubrar y decir, sí, esos son documentos de inteligencia. Entonces, creo que debemos ser bastante objetivos. Pero más allá de eso, más allá de la forma y ver cómo se quemaron, tenemos que tener claro que es un Estado totalmente violatorio de derechos humanos y que creo que Ecuador no debería tener relaciones con estos estados que violan arbitrariamente y sobre todo que encarcelan a personas u opositores políticos. Carlos, tu opinión es importante también compartirla con nosotros. La gente de Quito ha tomado reacciones también. Y digo en la capital porque cuando se atacó la sede iraní cultural y no entendíamos las razones, también podría haberse dado, y hay mucho rechazo, por lo menos digitalmente, a estas acciones y a estos vítores que se daba dentro de la sede diplomática de Cuba. Sí, bueno, muchas gracias. Se ve claramente que, como lo dice Francisco también, y esto lo dice la Convención de Viena, pueden destruir documentos. Finalmente hay que tomar en cuenta que es correspondencia que debe haber cursado entre informes que realizan pues, las embajadas para sus gobiernos. Pero de todas maneras sí hay que tener en cuenta que cuando hablamos justamente del Estado cubano estamos hablando de un gobierno que se ha mantenido pues de manera dictatorial. Entonces es muy complicado. Incluso hemos visto el tipo de relaciones que ha mantenido con México, con Venezuela, pues con Nicaragua, son bastante complicadas. Entonces se viene alrededor de todo esto una situación pues siempre de una sospecha que se genera. Pero en todo caso,
la posibilidad de destruir los documentos pues está prevista. Ha pasado no solamente, bueno, en el 79, como se mencionaba, en el 2021, cuando también se sale por la crisis de Kabul. O sea, estas situaciones han sucedido, la destrucción de documentos, porque son documentos que puede manejar internamente pues una embajada. Para eso está, para informar cuál es la situación del Estado, no para el espionaje, obviamente. Pero al tratar, claro, de un Estado cubano con todos estos temas que ha tenido, hablamos de una dictadura con todas las violaciones que se han dado, entonces es muy sospechoso, ¿no? Y todo lo que se ha dado además en estos otros estados. De otro lado, vamos a ver que sí genera un rechazo, la forma, ¿no? Que parecería que hay algo oculto, ¿no? Que algo se estaba dando, pero en todo caso, el Estado ecuatoriano pues debe haber tenido, en este caso el gobierno, sus motivaciones para solicitar esto, ¿no? Que tenga que salir en estas 48 horas. Hay algo bien importante, la convención igual determina que si la persona no sale en el tiempo que está determinado, ¿no es cierto? Dentro de la propia convención se pueden desconocer los privilegios y las inmunidades que tienen estos funcionarios. Entonces, es por eso que se piensa en este tiempo que tienen justamente para abandonar el país, ¿no? Bueno, ¿cuántos cubanos hay en el Ecuador? Se hablaba de que, de acuerdo al censo del 2022, había 10.768 ciudadanos cubanos con una situación migratoria regularizada, por lo menos, pero habrán algunos que se queden en el limbo migratorio. ¿Qué pasará con ellos, Francisco? A ver, sí, efectivamente se calcula en 3.000, 3.200 ciudadanos. Acá pero, el dato del 2022 era de 10.000. Ok, puede ser, en realidad puede ser que el último censo haya subido. Yo tenía ese dato, pero vamos a suponer que son los 10.000. Okay. O sea, aquí hay más cubanos que en Italia, que en Chile y Argentina. Con eso te digo todo. Ok, ya, entonces, teniendo ese número, pero hay que poner en claro, más allá del número, Gustavo, porque podemos poner 3.000, 10.000, 20.000, 50.000. Eliminemos el número. No es que se quedan en el limbo, obviamente ellos van a tener una representación, sí, no en el país tal vez directamente, pero podrán hacer gestiones y esperemos obviamente que tengan la tecnología y los recursos para poder acceder a esos recursos consulares en los países cercanos, en este caso Perú o Colombia. Sí, no es lo mejor, no es lo ideal, pueden tener servicios consulares lejos, obviamente eso ya es como México, obviamente Ecuador también. Los procesos de visa, por ejemplo, ya no se pueden hacer en el país. Entonces, ese tema sí es un tema consular, pero que lo que tendrá que resolver pues, son los cubanos, querido Gustavo. O sea, nosotros no podemos tampoco, en ese sentido, cambiar una decisión que ya la ha tomado el gobierno. Obviamente, a futuro podrán revisarla, pero tendremos que tener las reglas y obviamente pedir al gobierno cubano que se haga cargo con sus embajadas cercanas a que obviamente ayuden y colaboren con este proceso, ¿sí? Porque evidentemente eso nos ha sucedido. En el tema de México, por ejemplo, a los ecuatorianos hemos sufrido. Ahora, nuevamente, más allá del número, sí es importante que ellos sigan recibiendo servicios consulares. Pero todos sabemos la realidad también, Gustavo. El gobierno cubano los pasaportes los entrega con bastante tiempo de tardanza, al igual que el venezolano. Son dos países que realmente sus servicios consulares no son los mejores, no son los más aptos. Entonces, la preocupación yo entiendo de decir, bueno, ¿cómo va a ser ahora Perú y Colombia para cubrir sus servicios consulares en Ecuador? Es una preocupación definitivamente, pero Gustavo, ya no es nuestra. Okay. A nosotros nos debe de preocupar ¿qué sucede con los ecuatorianos en Cuba? Correcto. Esa es una preocupación nuestra. Ya lo que sucede ahorita con los ciudadanos cubanos aquí, sus servicios consulares, pues pasémosle la pelota. Pues, ¿no? Porque allá hay muy pocos ecuatorianos. No tengo esa cifra, pero seguramente la podremos revisar. Pero nosotros tenemos que obviamente ir y tras de este tema revisar qué es lo que sucede con nuestros ciudadanos ecuatorianos. Pero de nuevo, sobre esto, si tú me preguntas a mí, Gustavo, hace unos años, y lo vivimos, ¿no es cierto? Expulsamos a una embajadora de los Estados Unidos. Sí, y esto no estoy hablando hace más de 10 años. Expulsamos a una embajadora de Estados Unidos siendo el principal socio comercial. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues sencillamente se estaba expulsando a un país que creo que era importante en la relación comercial.
Ahora sucede con Cuba y claro, las otras partes ven que es un socio comercial que no es tan importante, pero igual lo catalogan como que fuera el número uno socio comercial. Hay diferencias abismales, entonces creo que podemos ponernos en la vereda siempre del otro, es más fácil, pero tenemos que también analizar que antes hemos cometido errores, desde mi punto de vista, de haber votado incluso embajadores que eran sumamente importantes para el país. Bueno, ahí viene ahora la otra pregunta. Hablaban de una nómina laboral soplada de muchísimos personas? ¿Quién paga la nómina? ¿El gobierno cubano o pudo haber habido algún arreglo que no desconozcamos? Digo desde la total ignorancia. ¿Quién paga a los funcionarios diplomáticos o pudo haber habido un aporte de nómina ahí para que tengan tantos funcionarios esa embajada? A ver, claro, eso ya es una pregunta bastante técnica que podría, creo, responderla más del gobierno cubano, pero sí, la pregunta aquí es, los fondos deberían, Gustavo, o sea, vamos al más ¿cuál sería el deber ser? Debería ser del Estado cubano, sin lugar a duda. Pero claro, con todas las inquietudes que están saliendo de personas relacionadas, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿será que realmente eso fue pagado por el gobierno cubano? Pero yo pongo otra interrogante, Gustavo. ¿Serán pagados por el gobierno venezolano que todavía en esa época todavía tenía recursos para enviar inteligencia a Latinoamérica? Porque, ojo, realmente la inteligencia cubana se basaba en los fondos de inteligencia venezolana. Entonces, recordemos que el anillo de seguridad de Nicolás Maduro era cubano. Entonces, la relación del sistema de inteligencia de Cuba y de Venezuela prácticamente eran uno solo, pero los fondos no venían de Cuba, venían de Venezuela. Entonces, sí creo que en eso habría que tener una investigación más detallada para saber quién era el que fondeaba esto, pero también hay algo, no creo que esa inteligencia en realidad sea perjudicial para el Estado como gobierno. Lo que a mí sí me preocupaba y obviamente sucedía era la expansión de grupos delictivos por Latinoamérica y que obviamente salían a las calles para obviamente protestar en momentos críticos. Eso es lo que nos debería preocupar y entender si hay alguna relación entre la inteligencia cubana o venezolana con los grupos de Tren Aragua y grupos criminales que se expandieron por toda Latinoamérica y que son los primeros y sigue saliendo. Tú ves en una manifestación de indígenas en el Ecuador, vas a encontrar a algunos venezolanos. Entonces, esas preguntas son las que tenemos que ir aclarando y que esperemos que obviamente la inteligencia ecuatoriana y con ayuda de otros países se pueda determinar realmente quién paga esta inteligencia y sobre todo a los funcionarios de otros estados que pueden incluir obviamente agentes de inteligencia. Son cosas que han ocurrido, Carlos. ¿Cuál es tu interrogante sobre esto? O mejor dicho, tu apreciación para cerrar este tema. A ver, que claramente es muy grave si se comprobaría o se tiene evidencia de que hay financiamiento que buscaba justamente nutrir a grupos criminales o, por ejemplo, tener injerencia política, porque desde el punto de vista del derecho internacional está vedada la injerencia política a personas pues, que vienen a cumplir una tarea diplomática. Entonces, obviamente es llamativo que haya un grupo demasiado amplio tomando en cuenta el tipo de estado. Es un estado bastante pequeño, con bastantes calamidades, con bastantes problemas y que tenga pues una nutrida delegación o muy nutrida delegación siempre será llamativo. Y evidentemente debería preocuparnos conocer cuál era el destino de estos funcionarios, yo creo que dentro del Estado ecuatoriano, si es que eventualmente estaban vinculados al crimen organizado o a cualquier tipo de levantamiento que genere incluso una incidencia, por más que sea pequeña, dentro del tema político. Y como se comentaba, no es la primera vez que tenemos un impasse diplomático, o sea, eso es algo que se da todo el tiempo. Lo decía antes, en el 2008 lo tuvimos con Colombia, pues que es digamos que es nuestro vecino, ¿no? Y a pesar de que a veces tendríamos que tener siempre buena relación con el vecino, a veces ha sido complicada, pero en todo caso son impases que se dan, son temas que se van superando. Desde el punto de vista consular, pues cada estado tendrá que preocuparse de cómo afronta con respecto a sus ciudadanos esto, pero hay varias alternativas. Se puede encargar incluso a otra representación de otro estado para tratar de mitigar estos temas. O sea, en eso hay alternativas. Y eso es algo que siempre sucede, parte del derecho internacional. Lo que sería ilícito es comprobar que han estado tratando de tener incidencia dentro del Estado ecuatoriano, lo cual estaría fuera totalmente de las funciones que tiene una misión o representación diplomática. Como dice por ahí una frase, todos queremos saberlo y entonces nos pondremos en pausa hasta que de alguna manera se vayan
destrabando ciertas interrogantes o vayan respondiéndose por parte de las autoridades respectivas. Ahora, otro tema totalmente diferente que ya viene arrancando desde abril de 2024 es la disputa entre Ecuador y México en la Corte Internacional de Justicia. Se extiende ahora hasta 2027. La razón, coincidieron ambos países en la necesidad de una segunda ronda de alegatos escritos sobre esta controversia. El papel de Estados Unidos puede ser preponderante, pero aún así, esta relación diplomática, aquí sí hay una implicación comercial, se impusieron como presión para el Tratado de Libre Comercio aranceles del 27%. No hay balanzas comerciales que obviamente el superávit de México sobre Ecuador, el producto clave, México importa desde Ecuador cacao, aceite de palma y minerales, mientras que Ecuador importa de México medicamentos, vehículos, aparatos mecánicos y cosméticos. Hay grandes empresas con inversiones en Ecuador, Bimbo, América Móvil, FENSA, en fin. ¿Cuál es en este caso la razón? Bueno, la razón está dada. ¿Qué alegatos puede presentar Ecuador contundentes para solventar este problema que es mucho más profundo, creo yo, que lo que acabamos de hablar? Vamos contigo, Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias. Como vemos, a ver, este tema comenzó en el 2024. Tenemos que hacer una remembranza cuando se ingresa, bueno, a la embajada, pues, y finalmente se lo extrae ahí al señor Jorge Glass. Vamos a encontrar que dentro de esto, México pone una medida cautelar ante la Corte Internacional de Justicia que fue desestimada, muy bien desestimada, porque ya no había ningún elemento para que ésta sea concedida. Y a partir de esto vamos a ver que queda una disputa en la cual se habla de la violación a un local o entidad diplomática. Vamos a ver que es erróneo ese concepto que he escuchado muchas veces que dicen una embajada es territorio del estado, del otro estado. No, es un local que tiene inmunidad, tiene un reconocimiento de una inmunidad diplomática y por tanto debería ser inviolable según el derecho internacional. Y por otro lado, el Estado ecuatoriano pues mantiene la posición de que ha sido mal utilizada esta figura de asilo político, ¿no? Que no está cumpliendo con su finalidad. Entonces vamos a ver que yo considero que hay un litigio de alta complejidad. Generalmente en los litigios de alta complejidad se exceden a veces o se da una ronda adicional cuando tienen algo más de complicaciones, porque finalmente de un lado habrá que determinar si hubo o no responsabilidad en haber ingresado a la embajada y por el otro lado, si es que se estaba o no cumpliendo con la finalidad de esta concesión de asilo político, ¿no? Del asilo que se le había dado al señor Jorge Glass. Pues el Estado ecuatoriano ha sido muy consistente en señalar que estaría fuera de todo contexto político el que se le haya dado asilo, porque había sentencias en firme, habían procesos que estaban siguiéndose y tenían un cauce normal. Y por lo tanto, incluso en algún momento, pues estuvo en libertad. Entonces fue muy consistente en ese sentido el tema ecuatoriano. De hecho, todos estuvimos muy atentos cuando se dio la primera parte, que fue la negativa de la medida cautelar que pidió ante la Corte Internacional de Justicia el Estado de México, y fue negada porque ya en ese momento pues no subsistían elementos como urgencia, necesidad o peligro de un posible daño que vaya a ser irreparable. Ahora, hay algo muy importante que menciona Gustavo, y es el rol que puede tener aquí Estados Unidos. Yo creo que es preponderante, porque, y perdón que tengamos que regresar a algunos ejemplos. En el año 2008 nosotros teníamos el litigio por el tema de fumigaciones contra Colombia. Y ese es un caso que estaba avanzando en la Corte Internacional de Justicia y seguía pues un curso normal. Sin embargo, cuando las relaciones entre los estados pueden mejorar, desisten de las causas. Y fue lo que sucedió. Ecuador desistió de la causa que tenía en la Corte Internacional de Justicia ante Colombia en el año 2008 y el proceso se cerró. Se cerró obviamente con un acuerdo. Entonces, de la misma manera, si es que en este caso habría voluntad política, hay un mediador que podría ser. Dentro del derecho internacional existe también la capacidad de que alguien intervenga, pero bueno, que se acerque finalmente, como en cualquier otro proceso, la voluntad de las partes. Incluso se podría tener un acuerdo sobre el tema que implique que no lleguemos necesariamente a una sentencia, ¿no? Porque una sentencia finalmente puede determinar incumplimientos de uno u otro lado. Francisco,
¿Puede darse entonces en tu criterio también acoplar y aumentar algo de los conceptos que acaba de dar Carlos? Sí, creo que es importante notar tres cosas. Porque al inicio, punto, ¿no? Francisco, hay que ser claro, al inicio estábamos bastante escépticos de lograr salvarnos en la Corte Internacional. Hoy parece que los alegatos han mejorado. Sí, va a ser difícil obviamente determinar cuál va a ser la decisión, pero yo creo que hay tres criterios ahí. El primero es por qué realmente esta persona, ¿no es cierto?, el señor Jorge Glass, tiene prisión o tiene sentencias. Hay tres casos específicos de él, ¿no es cierto? El caso Odebrecht, que fue por asociación ilícita con 6 años de prisión. Está el caso Sobornos con 8 años de prisión. Por cohecho agravado, son delitos de corrupción. Y finalmente el caso Reconstrucción de Manabí, que es por el cual evidentemente se emitió una orden de prisión. Entonces, teniendo estos tres antecedentes, sí, porque claro, muchos dirían, no, Francisco, pero es que es un caso, o sea, estamos hablando de 3 procesos. Evidentemente, la justicia ecuatoriana ha determinado que hay responsabilidad penal, al menos en 2 de ellos, sí, con sentencia ya ejecutoriada. Entonces, ese análisis obviamente parte de que, claro, se le entregó el asilo a una persona que penalmente para el Estado ecuatoriano es responsable de esos delitos, y no de cualquier delito. Estamos hablando del delito de asociación ilícita y el delito de cohecho agravado, sí, que obviamente son delitos muy importantes y catalogados obviamente como graves en el Estado ecuatoriano. Entonces, partiendo de este elemento, sí, el segundo análisis es esa incursión viola las normas internacionales. Sí, pero también analicemos si ese otorgamiento de ese asilo también fue legal o no. Entonces, el análisis de la Corte no va a empezar por la violación. Tiene que empezar por si se otorgó o no el asilo debidamente al señor Jorge Glass. Entonces, ¿cuál es mi criterio ahí, Gustavo? Puede que las dos partes salgamos comprometidas, tanto el Estado mexicano por haber otorgado un asilo a una persona sancionada por delitos graves de corrupción, y al Estado ecuatoriano también. ¿Por qué? Porque obviamente se ingresó a la embajada mexicana sin la autorización. Entonces, para mí, 2 áreas que pueden ser analizadas como sanción para los 2 estados. Entonces, eso habría que analizarlo, ¿no?, en lo que va a venir. El 23 de marzo, la revista Time pondrá dentro de las gorras de Make America Great Again a Make Ecuador Great Again. Mañana 12 presidentes se reunirán con Donald Trump. Uno de los asistentes será el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Estarán los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago. Cumbre latinoamericana convocada por Estados Unidos. Será en Casa Blanca, en Miami. Lo informó la Casa Blanca que será en Miami, Mar-a-Lago. La pregunta es, ¿la agenda de Ecuador incluye estos 2 temas? La agenda de Ecuador incluye Colombia, relaciones diplomáticas Colombia, relaciones diplomáticas con México. Hay una mediación. ¿Qué podría estar en la agenda? ¿Qué consideran ustedes que debe el presidente Noboa, o por lo menos la Cancillería, haber armado de agenda para esta reunión con el presidente, que será personal, pero también podría haber otras alianzas estratégicas en este tema? Francisco, contigo. A ver, en este punto, de nuevo, creo que este tipo de alianzas y reuniones son importantes. ¿Por qué? Porque hay que analizar balanzas comerciales. Hablábamos de una balanza comercial de 3 millones, pues bueno, Estados Unidos es de 15,000 millones. Entonces, primer punto, hay que ir con los socios comerciales estratégicos. Segundo punto, no recuerdo, Gustavo, no recuerdo cuándo fue la última vez que un presidente de Estados Unidos, salvo la Convención de las Américas, se haya reunido con mandatarios latinoamericanos. Entonces, eso me llama muchísimo la atención y creo que nos deja una lectura interesante, y es que Estados Unidos está volviendo a ver a su vecindario cercano como socios estratégicos. Antes, recordemos que Estados Unidos miraba más hacia Europa en sus relaciones, y ahora está mirando su mirada, obviamente, hacia Latinoamérica, lo cual creo que es muy bueno, porque obviamente tenemos que aprovechar la oportunidad de que un socio comercial como Estados Unidos pues está abriendo las puertas para poder tener este tipo de cooperación. Entonces, ese es el primer análisis. El segundo, definitivamente creo que va a ser importante las conversaciones que se van a tener, ya no en el ámbito comercial. Vamos al tema de seguridad. Ecuador se ha convertido prácticamente en uno de los socios más importantes en temas de seguridad en la región. Antes era Colombia, pues ahora lo está haciendo Ecuador.
y esperemos que obviamente eso resulte también en buenos números y en estadísticas. Obviamente tenemos las tasas de homicidio más altas de toda la región en el 2025, lo cual obviamente nos lleva a entender que en esta reunión, pues ojalá se tomen ciertas decisiones en temas de seguridad que ayuden. Y ahí viene el tema que tú mencionas, y es la relación con Colombia. Es vital. La relación con Colombia es vital, y creo que desde ahí debe de partir justamente sentarse, puede ser como un mediador también, pero yo creo más comprometer a Colombia en su combate al narcotráfico. Creo que eso es lo que está buscando todos los países de la región, y creo que en eso se puede ayudar. ¿Por qué? Porque eso sí estoy de acuerdo, Gustavo. El tema de las aranceles con Colombia nos está sacando un foul autogol, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos subiendo aranceles del 30-50% y el comercio ilícito ya empezó en el Ecuador. Estamos viendo productos más caros, productos del comercio informal, productos que el Estado ecuatoriano no está facturando, productos que ingresan por las trochas en la frontera. Entonces, creo que en esa decisión realmente no se analizó que debíamos de tener primero una frontera bien asegurada antes de tomar un tema de aranceles de esa envergadura. Entonces, espero que todos esos temas sean tratados en este diálogo muy bueno, y que obviamente también creo que puede servir para compartir experiencias de mandatarios que están obviamente en Latinoamérica y que ahora están allá en Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Estamos hablando en este tema de viernes, esta tertulia con Francisco Estupiñán, abogado penalista, y ahora escuchamos a Carlos Spig, internacionalista también, sobre el tema de lo que estamos en este caso mediando. Trump, Noboa, Petro, y ahora también con otros temas más en esta cumbre. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que aspiras tú como ecuatoriano también, y en tu análisis profesional, Carlos? Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Hoy en día, si no se habla de cooperación en el derecho internacional, pues es imposible que los temas salgan adelante. Tenemos que tener en cuenta que hoy los problemas son comunes. Tenemos un tema de comercio global, tenemos temas de migración, tenemos temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Entonces, si no tenemos cooperación, si no podemos tener estrategias conjuntas en ese sentido, es muy difícil que podamos superarlo, porque vamos a ver que el crimen organizado es transnacional ahora. Entonces, mal haríamos en no lograr este tipo de asociaciones. Entonces, considero que hoy mismo el que se puedan sentar y en que el principal socio comercial, en este caso que es Estados Unidos, pues invite a la mesa pues para que estén todos los estados o la mayoría de estados latinoamericanos que están alineados, es algo muy importante. Nos permite generar un bloque común, mejorar estas estrategias de cooperación. Y yo creo que los operativos que se han hecho en este caso hace poco en Ecuador pues son muy importantes, porque nos pone justamente en la lucha contra este crimen organizado, que es algo necesario. Y en este sentido, como ecuatoriano, lo que quisiéramos es que todo el tema con Colombia también pueda mejorar, ¿no es cierto? Pueda mejorar la relación. Y si en eso el gobierno de los Estados Unidos puede incidir, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros mantenemos esta buena vecindad, podemos ponernos de acuerdo, recuperamos el tema de comercio, no nos olvidemos que también ahí hay muchas familias binacionales. Sí, claro. Se congeló la imagen de Carlos. A ver si la recuperamos. Bien, bueno, mientras tanto, sí, volvamos. Solo para finalizar, la última parte es continuar, Carlos. Ahora sí. Sí, justamente lo decía, que es importante esta incidencia de los Estados Unidos, porque necesitamos tener una buena vecindad justamente para poder luchar contra el crimen organizado y otras organizaciones que están vinculadas también del lado colombiano. Y obviamente desde el punto de vista comercial pues es imprescindible. Miremos los efectos que tenemos desde el tema energético, también el tema del transporte, que ha sido muy afectado, por ejemplo, en estos temas. Entonces es importante tener una buena relación en este caso con nuestro vecino, que sería en este caso Colombia. Bueno, ahora en este tema esperaremos justamente, ¿no?, para poder opinar cómo se dan estas reuniones. Necesitamos otros centros penitenciarios. Estará ahí Bukele, puede ser que también nos ayuden en este tema. Estará también el presidente de Panamá, con el cual necesitamos también analizar otros temas, perspectivas de intercambio de inversiones. Bueno, y otros presidentes también que podrían, en este caso, como el de la Argentina,
con solventar otros dilemas que tiene el gobierno ecuatoriano en relaciones diplomáticas, más aún con esta espera de la extradición. ¿Qué pasa con la justicia argentina que no entrega a Hernán Luque todavía? Pero bueno, eso serán funciones de quizás complementar también la razón por la cual el fiscal general del Estado es un personaje importante, preponderante para que la administración de justicia de este país tenga una cabeza fija. José de la Gasca, Carlos Alarcón fueron nombres que a última hora también negaron a otros 73 postulantes que buscarán el próximo fiscal, ser el próximo fiscal general del Estado. Una comisión ciudadana habla y revisa y ha observado. La ciudadanía también. No confiar en el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, era algo que nos tiene acostumbrados. Pero hasta ahora han tenido 2 oportunidades por elección popular de decir desaparezca. No va a desaparecer ese control de participación ciudadana, pero tampoco han desaparecido estas, por ejemplo, 19 impugnaciones que le hicieron a Mario Godoy e igual lo eligieron. Puede haber impugnaciones. ¿Cómo ustedes han visto este proceso para la elección del fiscal general de Estado? ¿Creen ustedes que al final va a haber una reversión y va a haber el mismo desempeño o tal vez arrepentimiento de no haber paralizado este proceso? Carlos, contigo primero, por favor. Bueno, Gustavo, yo creo que como ecuatorianos lo que buscamos es tener un fiscal, ¿no es cierto?, que sea probo, que sea independiente y además que lleve a cabo sobre todo estas investigaciones que están pendientes por temas de delitos de corrupción, por temas contra el narcotráfico, por todos estos delitos de crimen organizado. Entonces yo creo que para eso es fundamental la figura del fiscal general del Estado y se necesita pues que sea el mejor perfil posible. Entonces yo creo que en eso es una deuda que tienen en este caso el Consejo de Participación Ciudadana y en general con la ciudadanía ecuatoriana, el no haber podido elegir, digamos, o todo lo que pasó, que no tengamos figuras probas, figuras que puedan asumir estos cargos. Entonces yo creo que lo que pasó lamentablemente o lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura pues ha sido terrible, ¿no? Tenemos hace tiempo también enjuiciado un expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, finalmente está preso, o sea, es nefasto. Entonces hoy yo creo que el papel o lo que se debe hacer con el fiscal pues es muy importante porque necesitamos alguien que justamente esté atrás de estos procesos y que pueda llevarlos a cabalidad y que no tenga una vinculación nociva como en muchos lamentables casos ha pasado, ¿no? Francisco, defender a personas o a grupos delincuenciales era una de las objeciones que se daban, pero en este caso se han hecho otras a la de la Fiscalía General de Estado. ¿Cuál es tu opinión? A ver, sí, primero coincido contigo, ese Consejo de Participación Ciudadana pues realmente no va a desaparecer, lo hemos intentado varias veces, así que tenemos que jugar con la cancha marcada. Pero sin embargo también dejar saber algo, ¿ya? No hay sistema perfecto. Mucha gente dice, bueno, Francisco, pero el problema es que va a ser allegado al presidente, va a ser allegado a la oposición. Pues bueno, miremos de los sistemas alemanes, franceses, de Estados Unidos. Los nomina el presidente de la República. Entonces, obviamente, lo aprueba en Estados Unidos un Senado. Entonces, no tenemos que tener miedo a que pueda ser delegado por un, digamos, funcionario público como el presidente. Lo que tenemos que tener miedo es lo que acabas de preguntar, y es, ¿tiene o no tiene relaciones con el crimen organizado? Eso justamente se debate en el Senado. Cuando entra una persona y se le sienta, se le averigua todo su pasado. Y si esa persona tiene antecedentes de haber estado relacionado al crimen organizado, pues definitivamente es alguien que no va a pasar. Ahora, defender a personas relacionadas a grupos delictivos le inhabilita legalmente para hacerlo, creo que no, pero sí moralmente, y eso también sí se lo puede hacer. No es que porque legalmente no esté inhabilitado, porque ya vimos que un grupo de abogados solicitó la inconstitucionalidad de esa parte del reglamento para obviamente poder acceder a ser calificado como candidato. Yo sí creo que moralmente el país necesita un baño de verdad. No puede ser que personas que hayan defendido al crimen organizado estén participando y que quieran ser... Pero Francisco, propones un dilema filosófico. Lo legal puede llegar a ser inmoral.
Exactamente. Y eso es lo que tenemos que nosotros analizar. No, acuérdate, no toda ley va a perseguir la moralidad absoluta. Obviamente lo que buscamos es que sea un proceso lo más justo, pero la moralidad o la ética no necesariamente va a estar dentro de la ley o el reglamento que nos han puesto. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Y eso, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, en la Cámara del Senado de Estados Unidos, jamás pasara. El momento que le entrevisten para ser fiscal general, le van a preguntar si ha defendido o ha tenido relación con grupos delictivos, le van a decir gracias, no vamos a poner las manos en usted. A pesar de que la norma no lo exige como requisito, simplemente en la entrevista consideran que es una persona que no va a ser apta para defender las instituciones, en este caso de justicia. Entonces, de nuevo, no hay que satanizar, y esto obviamente a los abogados penalistas que lo hacen, pues tienen todo el derecho, ese es un derecho, hasta derecho no solo al trabajo, sino también derecho a la persona a tener un abogado. Pero otra cosa es que el Estado ecuatoriano quiera a esa persona como la principal, claro. El crimen organizado. Eso es otra cuestión y creo que todos los ecuatorianos estaríamos de acuerdo en que no queremos una persona que tenga relación o antecedentes. Y obviamente que se encargue de temas importantes. Obviamente no solo seguir casos políticos, sino también investigar temas de crimen organizado. Y organizar, Gustavo, la pobre fiscalía, un fiscal lleva más de 4,000 procesos anuales. ¿Cómo le podemos exigir a un fiscal que haga una investigación seria cuando tienen 4,000 procesos en espera? Entonces, es una locura. Tenemos la tasa más baja de fiscal per cápita por región. Entonces, hay muchas cosas que organizar, pero sí, debe de empezar por elegir a un buen fiscal general. Por tiempo queremos agradecerles. La verdad que han sido conceptos muy, muy valiosos y solo para decirles que agradecemos su presencia y que tengan un excelente fin de semana a Carlos Espín y a Francisco Estupiñán, abogados que nos han dado sus criterios y esperamos que tengan una futura oportunidad para hablar de otros temas aquí en Mundo de Blue. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos.